Bien, el tema de la unidad 6 es el simple past, ¿sí? O el pasado simple. Vamos a ver cómo formar oraciones y preguntas. Este lo usamos para hablar de acciones que hicimos en el pasado y ya terminaron. Para formar este tiempo vamos a tener estos elementos. Vamos a tener un sujeto, un verbo principal y un complemento. Aquí tenemos la oración He stayed at home last night. El sujeto sería he. Luego el verbo principal es stay. Este lo vamos a cambiar al pasado agregando ed. Stayed at home last night sería nuestro complemento. En este tiempo vas a estar usando lo que son verbos regulares e irregulares. Lo vamos a ver más adelante. Este sería un ejemplo de un verbo regular. Ahora tenemos esta otra oración usando un verbo irregular. ¿Cómo lo formamos? De igual manera vamos a tener el sujeto, el verbo principal y un complemento. Y el verbo principal lo vamos a cambiar al pasado. Entonces, we went to a party. Este caso sería un ejemplo de un verbo irregular. Ahora sí vamos a ver más a fondo lo que son los verbos regulares e irregulares. Comenzamos con los regulares. Los verbos regulares siempre van a terminar en ed, va a ser esa terminación. Pero para hacer esto necesitamos seguir ciertas reglas. La primera regla solamente agregamos ed y esta aplica para la mayoría de los verbos. Tenemos el ejemplo play, played. ¿Sí? Entonces a estos nada más agregamos ed. Listen, listened. Talk, talked. La segunda regla es para los que terminan en e. En este caso solo agregamos la d. Dance, danced. Tenemos like, liked. Hate, hated. La tercera regla sería para los que terminan en una consonante y una y. Tenemos el ejemplo del verbo study, ¿sí? Termina en y, en una consonante y termina en y, ¿sí? Entonces cambiamos la y por la i y agregamos ed, nos quedaría studied. Y aquí tenemos otros ejemplos: try, tried, cry, cried. Bien, la regla anterior sí no aplica si el verbo termina en vocal más y, sí, solamente consonante y. En este caso tenemos un verbo que termina en vocal y, en este caso entonces nada más agregamos ed, play, played. La regla 4 es para los que terminan en consonante, vocal, consonante y son de una sola sílaba. Si tienes una palabra de una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, lo que vas a hacer es duplicar la consonante y agregar ed. Aquí tenemos el ejemplo, stop. Si tenemos una palabra de una sola sílaba y su terminación es consonante, vocal, consonante. Entonces, ¿qué hacemos? Duplicamos consonante y agregamos ed. Tenemos aquí otros ejemplos: shop, shopped, jog, jog. Todas son de una sola consonante y terminan en consonante, vocal, consonante. Luego, para la regla número 5, ¿sí? Si tienes un verbo que termina en consonante, vocal, consonante, pero la última sílaba no tiene stress, ahí no es necesario duplicar la consonante, solo agregamos ed. ¿Sí? ¿Qué es el stress? Es cuando pronunciamos más fuerte una sílaba en una palabra. Aquí tenemos open, ¿sí? Open. Entonces ahí tenemos el stress. Como no está en la segunda sílaba, ¿sí? Tenemos open, tenemos dos sílabas. Open. Como el stress no está en esta parte, entonces no hace falta duplicar. Entonces nada más ponemos la D.
Ahora aquí tenemos los ejemplos de todas. Wash, washed. Cry, termina en Y, cried. Shop es consonante, vocal, consonante, shopped. Offered, ¿sí? Termina en CBC, pero no tiene stress en la segunda sílaba. El stress está aquí, offer. Entonces nada más agregamos la D. Like, termina en E, agregamos la D. Ahora, para la pronunciación de estas palabras, sí, no se va a pronunciar la ED como tal, sino tendrías tres sonidos diferentes. El primer sonido es ed, el segundo es t y el tercero es d. El t y el d van a ser para las que son sin vibración y el d va a ser para las que tengan vibración, ¿sí? Entonces para letras t y d la terminación va a ser id. Tenemos por ejemplo wanted, needed. El sonido es id. Luego tenemos helped, looked, washed, watched, laughed, breathed, kissed, danced, fixed. Terminamos en t. Luego estas, called, cleaned, offered, damaged, loved, used, followed, enjoyed, amazed. Sí. Estas todas terminan en d, sonido d. Eso sería para la pronunciación de estos verbos regulares. Ahora comenzamos con los verbos irregulares, ¿sí? Estos los podemos agrupar en diferentes categorías o grupos. El primer grupo sería los que tienen la misma forma en cualquier tiempo, ¿sí? Los verbos tienen tres formas. Su forma base, la forma del pasado simple, que es la que vamos a ver en este tema, y la forma del pasado participio. Entonces, la que nos interesa sería esta. ¿Sí? Estos verbos no pierden, se tienen la misma forma en las tres partes. Cost, cost, cut, cut, heart, heart, let, let, put, put. ¿Sí? Entonces serían estos past simple. Luego estos cambian su forma en cualquier tiempo. ¿Sí? Que sería en el pasado simple y en el pasado participio. En esos dos tiempos. Entonces la forma base sería bring, brought. Y luego en participio sería brought. La que nos va a interesar en esta ocasión va a ser esta. Ahora tenemos un verbo especial en esta lista, ¿sí? Sería el verbo read. Lo que cambia solamente es su pronunciación. En la forma base se va a pronunciar read y en las demás formas sería read. Read. Luego tenemos estos que solo cambian en el pasado simple. Came, come, came y regresa a come. Los que nos van a interesar son estos de aquí. Luego estos que serían los más difíciles. Cambian su forma en los tres tiempos, ¿sí? El que hemos estado practicando, el verbo be, acabamos de ver que era el pasado simple, y tiene dos formas, was y were, y tiene otra forma en pasado participio. Bien, ¿ok? Entonces todos estos van a cambiar en todos los tiempos. Ahora vamos con las oraciones negativas y las preguntas. Para hacer oraciones negativas y preguntas vamos a hacer uso del auxiliar did más el sujeto y la forma base del verbo. Por ejemplo, did you stay at home? Did she stay at home? ¿Sí? En este caso, al momento de utilizar el auxiliar did, ¿sí? El verbo no se va a cambiar, se va a quedar en su forma base. Y de esta manera haríamos preguntas. Para contestar, pues vamos a contestar afirmativamente o negativamente. Did she stay at home?
yes, she did. O no, she didn't. ¿Sí? En este caso, para las negativas, decimos did not y lo contraemos a didn't. Pero es preferible usar la contracción. ¿Sí? Es muy raro utilizar did not en una respuesta. Tenemos aquí un ejemplo. Did you stay at home yesterday? Yes, I did. No, I didn't. No se alcanza a ver, pero aquí dice didn't. ¿Sí? Afirmativo. Yes, I did. No, I didn't. Y tenemos expresiones que nos pueden ayudar. ¿Sí? Last night. A decir que estamos hablando en pasado. Por ejemplo, last night. This morning. Last week. Y yesterday.